Veamos este caso. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Martínez y en nombre de nuestro grupo quiero presentarle a mis compañeras Génesis Lewis, Gabriela Hernández, María Camila Méndez y Valentina Marriaga Rivadeneira. Cada una de nosotros abordará un tema en específico. En mi caso, comenzaré hablándoles y explicándoles sobre la importancia del sistema cardiovascular. Hola, mi nombre es Nicole Martínez y hoy le voy a hablar sobre el sistema cardiovascular. Este sistema es uno de los más importantes de nuestro cuerpo humano porque se encarga de mantener la circulación de la sangre por todo nuestro organismo. Gracias a él, las células reciben oxígeno y los nutrientes que necesitan. También se eliminan los desechos que el cuerpo no necesita. Además, el sistema cardiovascular ayuda a mantener la temperatura de nuestro cuerpo, el equilibrio de los desechos y la defensa ante las enfermedades. El sistema cardiovascular tiene varias funciones. Número 1. Transportar oxígeno y dióxido de carbono. Lleva oxígeno desde los pulmones hasta las células y retira el dióxido de carbono para que éste sea expulsado por medio de la respiración. Número 2. Transportar nutrientes que distribuye la glucosa, los aminoácidos y las vitaminas y los minerales que llegan al cuerpo por medio de la alimentación. Número 3. Eliminar desechos. Lleva sustancias hasta los desechos de los órganos encargados de eliminarlas, como el hígado o el riñón. Número 4. Regular la temperatura corporal. Cuando el cuerpo tiene calor, el sistema cardiovascular aumenta el flujo de la sangre hacia la piel para liberar calor y cuando hace frío lo reduce para conservarlo. Número 5. Mantener el equilibrio interno o homeostasis. Ayuda a controlar el pH contenido del agua en las cantidades de las sales minerales. Número 6. Defender el cuerpo que transporta glóbulos blancos, los anticuerpos, las plaquetas, que ayudan a combatir infecciones para reparar las heridas. El sistema cardiovascular está conformado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón es un órgano muscular hueco de tamaño similar de un puño cerrado. Este se encuentra en el centro del pecho, ligeramente hacia la izquierda. Está dividido en 4 cavidades, 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículas en la parte inferior. Los vasos sanguíneos son los conductos por donde circula la sangre. Existen 3 tipos principales. Uno de estos son las arterias, que transportan la sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia los órganos y tejidos. Tiene paredes gruesas y elásticas para resistir la presión de la sangre. En la número 2 encontramos los capilares. Los capilares son vasos muy delgados donde se realiza el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y las células de nuestro cuerpo. Encontramos la número 3, que es la vena, que se encargan de transportar la sangre del ingreso al corazón. Tienen válvulas que evitan que la sangre retroceda y sus paredes son más delgadas que las de las arterias. Bueno, yo les estaré hablando, les estaré explicando sobre la anatomía del corazón, cómo este circula por todo el corazón para que al final todos nuestros tejidos puedan recibir oxígeno a través de la sangre. Primero tenemos que tener en cuenta que nuestras células realizan un intercambio gaseoso, es decir, a través de los capilares, la sangre que transporta oxígeno, este oxígeno lo van a recibir nuestras células y ellas como desecho nos van a devolver dióxido de carbono. Teniendo esto presente, ahora sí podemos empezar a explicar todo lo que tiene que ver con la anatomía del corazón. Entonces, el corazón está compuesto por 4 cavidades o 4 cámaras. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, ese dióxido de carbono que las células nos devuelven como desecho es lo que va a constituir la sangre que está desoxigenada. Entonces, nosotros tenemos 2 tipos de vasos sanguíneos, las venas y las arterias. Las venas son únicamente de retorno y las arterias son las que expulsan la sangre. Entonces esa sangre desoxigenada va a entrar tanto por la vena cava superior como por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Entra hacia la aurícula derecha y la válvula
tricúspide se va a abrir. Esta válvula tricúspide se abre y la sangre desoxigenada pasa hacia el ventrículo derecho, pero antes esta válvula tricúspide tiene que hacer una contracción para que esa sangre que pase no se devuelva. Entonces pasa al ventrículo derecho, se hace una contracción y después esta sangre desoxigenada realiza pues otra contracción en el ventrículo derecho para que la válvula pulmonar pueda mover, por así decirlo, esa sangre desoxigenada. Se abre la válvula pulmonar, pasa la sangre desoxigenada hacia la arteria pulmonar para que en los pulmones se dé pues el intercambio gaseoso y la sangre pase de estar desoxigenada a sangre oxigenada. Entonces, cuando esto ocurra, cuando se dé el intercambio gaseoso, esa sangre oxigenada va a retornar por medio de la vena pulmonar. Esta vena pulmonar va a entrar hacia la aurícula izquierda, se va a abrir la válvula mitral, esta va a permitir el paso de esa sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo, se va a generar una contracción en la válvula mitral para que no se regrese esta sangre oxigenada, siga el mismo recorrido, y este ventrículo izquierdo pues va a hacer una contracción para que en la válvula aórtica se abra y pase esta sangre oxigenada hacia la aorta, y en la aorta se va a eyectar todo el volumen de sangre hacia todos los tejidos para que pues las células reciban el oxígeno y puedan cumplir todas las funciones que cumplen en nuestro cuerpo. Entonces así pues es como se da el recorrido que tiene la sangre por todo nuestro corazón hasta finalmente llegar hacia todos nuestros tejidos. Complementar lo dicho por mis compañeras, tenemos que hablar de la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por todo nuestro cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Está formado por una parte líquida llamada plasma y una parte sólida compuesta por células. Su volumen representa aproximadamente el 7% del peso corporal de una persona. La parte líquida, como ya les mencioné, se llama plasma, y esta contiene alrededor del 55% de la sangre, que a su vez el 90% de estas son aguas, sales minerales, proteínas y sustancias disueltas como nutrientes y desechos. Las proteínas más importantes que podemos encontrar en el plasma son la albumina, que mantiene el equilibrio del agua en la sangre, las globulinas, que transportan sustancias y ayudan a las defensas, los fibrinógenos, que intervienen en la coagulación. También encontramos la parte sólida de nuestra sangre, en las cuales están diferentes células. Una de estas células son los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos. Esta contiene la hemoglobina, que transporta oxígeno desde los pulmones hacia todas las células de nuestro cuerpo, y también les da el color ese rojo característico a la sangre. Se produce en la médula ósea y estas viven alrededor de 120 días. Otras células que encontramos en nuestra sangre son los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. Estas son células de defensa del cuerpo, luchan contra bacterias y virus y otras infecciones. Existen varios tipos de estas, como lo son los linfocitos, los neutrófilos y los monocitos. Otras células sanguíneas son los trombocitos, o también conocidos como plaquetas, que son fragmentos de células que ayudan en la coagulación, detienen las hemorragias formando costras cuando hay una herida. La sangre es fundamental en nuestro cuerpo, ya que principalmente cumple el rol de transporte, ya que lleva oxígeno y nutrientes a todas las células. También retira desechos como el dióxido de carbono y la urea. También contribuye en la defensa, ya que tiene los glóbulos blancos que combaten microorganismos y los anticuerpos que ayudan a protegernos de enfermedades. En la coagulación, como ya les mencioné, es importante que aquí aparecen las plaquetas y las proteínas del plasma, ya que forman coágulos para evitar la pérdida de sangre masiva. También la encontramos en la regulación, ya que ayuda a mantener una temperatura corporal estable, el pH y el equilibrio de agua y sales. Es importante en el ámbito médico, ya que las transfusiones permiten salvar vidas. Los análisis de sangre ayudan a detectar enfermedades. Básicamente, mantener una sangre saludable depende de una buena alimentación, hidratación y hábitos de vida saludable. Ya les hablé sobre la sangre, ahora yo les voy a hablar sobre algo que tiene todo que ver con ella: el caudal. Dentro del sistema cardiovascular, el caudal es fundamental porque aunque tengamos sangre, de nada serviría si no se mueve correctamente por todo el cuerpo.
Sin caudal no habría oxígeno en los tejidos, ni eliminación de desechos, ni transporte de nutrientes. En biofísica, el caudal se define como la cantidad de sangre que pasa por un punto del sistema circulatorio en un tiempo determinado. Se mide normalmente en litros por minuto o mililitros por segundo. Este valor nos ayuda a entender qué tan rápido circula la sangre y cuánta cantidad pasa por los vasos. Este vendrá siendo el caudal de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si el corazón bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto en una persona adulta en reposo, pero durante el ejercicio intenso ese caudal puede aumentar hasta 20 litros por minuto o incluso más en atletas, podemos imaginar el caudal como el flujo de agua en una manguera. Si abrimos más la llave, el agua sale más rápido y en mayor cantidad. Eso sería un aumento del caudal. En el cuerpo pasa algo parecido. El grifo sería el corazón y los tubos serían los vasos sanguíneos. El caudal depende de varios factores que se relacionan directamente con las propiedades físicas de la sangre y los vasos. Primero tenemos la presión arterial. Es la fuerza con la que el corazón impulsa la sangre. Cuantas más presión, mayor caudal. Segundo, la resistencia vascular. Depende del tamaño de los vasos. Si un vaso se estrecha, que es la vasoconstricción, aumenta la resistencia y el caudal disminuye. Si se dilata, que es la vasodilatación, la sangre fluye más fácilmente. Tercero, la viscosidad de la sangre. Una sangre más espesa, por ejemplo, un aumento de glóbulos rojos, fluye con más dificultad. Cuarto, la longitud del vaso. Los vasos más largos ofrecen más resistencia al flujo. Además, el ritmo de la fuerza de contracción del corazón también influye, ya que el caudal depende directamente del volumen de sangre que el corazón expulsa por latido, conocido como volumen sistólico. Todo lo que dije anteriormente se puede entender gracias a la ley de Posey, que explica cómo se comporta un líquido que fluye por un tubo. Según esta ley, el caudal aumenta cuando sube la presión, el radio del vaso es mayor, y disminuye cuando la sangre es más viscosa o el vaso es más largo. Lo más importante es que el radio del vaso influye muchísimo, porque el caudal depende del radio a la cuarta potencia. Esto significa que si una arteria se estrecha a la mitad, el caudal no se reduce a la mitad, sino a una 16ª parte. Por eso, en enfermedades como donde las arterias se tapan parcialmente, el flujo sanguíneo puede disminuir drásticamente. En el sistema cardiovascular existen principalmente dos tipos de flujo o caudal. Tenemos el caudal laminar, es el flujo normal, ordenado de la sangre, las capas del líquido se deslizan una sobre otra sin mezclarse, como podemos observar en la imagen. La velocidad es mayor en el centro del vaso y menor en las paredes. Este tipo de flujo es eficiente y silencioso y evita daños en los vasos. Después tenemos el caudal turbulento. Ocurre cuando el flujo se vuelve irregular, con remolinos y choques entre las partículas. Suele aparecer cuando la velocidad del flujo aumenta demasiado o cuando hay un estrechamiento en los vasos. En condiciones normales se presenta solo en ciertas zonas, como el corazón, pero si se da en otros lugares puede ser señal de problemas circulatorios. Aquí encontramos los dos tipos de flujos, el laminar y el turbulento. Espero que anteriormente me haya hecho entender sobre qué es el caudal, sobre sus tipos. Ahora quiero darles la importancia de este. El caudal es clave para mantener el equilibrio del cuerpo. Cuando hacemos ejercicio, aumenta el caudal hacia los músculos para llevar más oxígeno. Cuando estamos en reposo, el cuerpo redistribuye el flujo hacia órganos vitales como el cerebro, el hígado o los riñones. Además, el caudal influye directamente en la presión arterial. Si el caudal baja demasiado, los órganos no reciben suficiente sangre, que es lo que conocemos como isquemia, y si es demasiado alto puede dañar los vasos o sobrecargar el corazón. En conclusión, el caudal sanguíneo es lo que permite que la sangre circule eficazmente por todo el cuerpo. Depende de la presión, del tamaño de los vasos, de la viscosidad, de la resistencia que encuentra en el camino. Gracias a ese equilibrio, todos nuestros órganos reciben oxígeno, nutrientes y energía, asegurando el buen funcionamiento del cuerpo. Así que en pocas palabras, el caudal es la fuerza invisible que mantiene la vida en movimiento. Y el día de hoy vengo a hablar sobre el número de Reynolds. Entonces, ¿qué es el número de Reynolds? En este caso, el número de Reynolds es un número adimensional, lo que significa que este no tiene unidades de medida, que hace es que compara dos tipos de fuerza en un fluido.
ya sea en un conducto abierto o un conducto cerrado. Las fuerzas que pues acá se presentan son las inerciales, o se utilizan las fuerzas inerciales, que estas tienden a mover los fluidos, y las fuerzas viscosas, que estas se oponen al movimiento. Entonces, ¿para qué sirve este número? Como tal, este número sirve para determinar con certeza qué tipo de fluido se está presentando. Como tal, existen 3 tipos de fluido, ya sea estos son el laminar, el turbulento y el transitorio. Entonces, se dice que si el resultado de este número da menos de 2000, este es laminar. Entonces, acá el fluido se tiende a comportar de manera organizada, de manera lenta, y se dice que si da más de 4000 este resultado, se dice que es un flujo turbulento. Entonces, como su propio nombre lo indica, turbulento, quiere decir que el flujo viaja de manera desorganizada, agitada y caótica. Y pues ya el fluido transitorio, este se tiende a comportar de las dos maneras. Se tiende a comportar ya sea de forma laminar, como ya lo mencioné, que sería viaja lento y organizado, o turbulento, que ya se tiende a comportar de manera desorganizada y caótica. La fórmula de este número está representada como el número de Reynolds igual multiplicado por la densidad, por la viscosidad y por la longitud dividido entre la viscosidad dinámica.